Estamos con la ética. En cuanto a la ética del habla, la conducta verbal es algo muy importante. Tenemos que poner mucha atención a lo que estamos diciendo, ser muy cuidadoso con lo que decimos, porque es muy fácil no cuidarse y dañar a los demás con nuestras palabras. Puede ser que con mucha palabra, con muchas cosas que decimos la gente no esté de acuerdo y se crean como tensiones con la gente. Y es un hecho de que aunque tengamos una buena motivación, aunque no tengamos la intención de dañar a los demás con nuestras palabras, pues muy a menudo dañamos a los demás con lo que decimos. Entonces, la motivación como que no es suficiente para asegurarse de que no estamos afectando a los demás con nuestras palabras. Entonces, en cuanto a la palabra, la palabra que tenemos que evitar es el estilo de mentiras, por supuesto, palabras que dividen a la gente, palabras que son agresivas, ofensivas, o palabras sin sentidos, estas charlas sin sentidos. Tenemos que proteger nuestra mente de estos 4 tipos de palabras. Y por ejemplo, en cuanto a mentir, hay todo tipo de mentira. Puede ser una mentira en bromas, ¿no? Bromeando, y de ahí puede salir alguna mentira. Ahora, nuestra mentira, lo que acabamos de decir que es mentiroso, será por motivación o no. Si no tenemos la intención de mentir y de dañar a los demás, pues esta mentira, aunque siga siendo un acto no virtuoso, será mínimo, no será una no virtud completa, porque falta la motivación en este caso, la motivación de dañar con esta mentira. Entonces, ahora las palabras divisivas, la segunda categoría, son palabras que dividen a los demás. Aparentemente está la motivación de dividir a los demás. Que tienen la intención de engañar a alguien o de dividir, engañar. Y luego las palabras ofensivas, puede ser que sean o palabras duras, puede ser que las digamos como en broma, sin ninguna intención de dañar a los demás con eso. Ahora, si nuestra motivación es de dañar a los demás, pues estas palabras ofensivas, claro que se volverán una acción negativa que evitar.
Luego la última categoría son las palabras sin sentido, hablar así nomás sin sentido. Pues es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, si estamos con alguien que intenta estudiar, mientras estamos hablando sin sentido, pues se pierde la oportunidad de estudiar para esta persona. Por ejemplo, si estamos hablando con alguien que tiene planeado practicar el Dharma, pues mientras hablamos de estas charlas sin sentido, pues esta persona no está practicando. Que si comparamos la charla sin sentido con las tres otras acciones no virtuosas de la palabra, no es tan grave. O sea, la charla sin sentido no es tan grave como mentir, como palabras que dividen a los demás o como palabras ofensivas o... Sí, ofensivas. Cuando hablamos de proteger nuestra mente, es protegerla de dañar a los demás. Por ejemplo, en cuanto a la generosidad, es pensar en beneficiar a la otra persona, en protegerla, ayudar a la otra persona. Eso es la motivación para dar. Entonces aquí, cuando hablamos de proteger la mente, es proteger la mente de cualquier acción dañina. Y ahora, para que la ética sea la perfección de la ética, se trata, por supuesto, de proteger la mente del dañar, de la intención de dañar o del daño a los demás con su base, se dice. Y no solo eso, sino que es buscar proteger a los demás de cualquier tipo de factores dañinos. Claro que cuando hablamos de haber completado la perfección, desarrollado completamente la perfección de la ética, no quiere decir que eso sucediera cuando todo el mundo entero sea libre de cualquier factor dañino, tal como el matar, el robar. Eso no se puede eliminar la tierra entera de esas acciones, tal como matar y robar. Ahora vamos al verso número 11 que dice: donde se ha erradicado la mente de peces y otras criaturas, la perfección de la disciplina ética se explica en cuanto a lograr una mente de renuncia. Y entonces aquí dice vemos en el mundo muchos ejemplos de daños que se están dándose. Por ejemplo, los animales entre ellos, que sean animales de tierra, animales de agua, los peces, etc.
se matan uno al otro, etcétera, se dañan uno al otro. Y yo no tengo la capacidad de parar eso, de erradicar completamente la muerte y el daño hecho a todos los seres. Me pasó y Pero si hablamos de intentar hacer algo para evitar de que los humanos se maten entre ellos, se dañen entre ellos, pues algo sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque el humano tiene esta capacidad de inteligencia que no tienen los animales. O sea, el humano puede razonar, puede utilizar la lógica. Entonces, la cuestión es, por la lógica, hacer entender a los demás de que necesitan una buena motivación, de que a entrenar a los seres humanos a desear protegerse uno al otro en lugar de dañarse uno al otro. Y este tipo de entrenamiento se puede hacer. Por ejemplo, lo vemos en Europa ahora mismo, no hay ninguna guerra, no hay guerra fuerte o conflictos fuertes en Europa ahora. Se ve que la gente puede vivir de esta manera. Entonces, podemos hablar o compartir esta experiencia de paz en Europa con otras partes del mundo, el mundo árabe o África, por ejemplo, compartir con ellos esta experiencia y esta posibilidad de vivir sin que haya conflictos, de vivir de una manera apacible. Y claro que entonces con los humanos se puede compartir, se puede hablar, se puede desarrollar cierto tipo de pensamiento, se puede cambiar de opinión, etcétera, porque el humano tiene esta capacidad de inteligencia. Luego que las personas, después de hablarles de estos temas, que cambien o no, es asunto personal, pero por lo menos se puede compartir eso. Y por otro lado, con los animales es diferente. Vimos que son muy pobres en términos a la capacidad mental. Tienen una capacidad mental realmente limitada. No tienen la capacidad de desarrollar una motivación adecuada, no tienen la capacidad de desarrollar la sabiduría, etc. Entonces, aunque uno se les diga deja de matar o protegerlos de la matanza, etc., uno le puede decir lo que quieren, pero no van a hacerlo. No entienden, no tienen esta capacidad inteligente. Entonces ellos, aunque se les diga no mates, lo hacen naturalmente, por instinto, podemos decir.
제사다 준주의 메시아바이나 다 메시아의 시부시 남주 야가야가 섭시비르도. Es obvio que si comparamos animales y humanos, los humanos tienen una capacidad de desarrollo inteligente mucho mejor. 이내야. 나라서 메시아들이 사소마치는 준주의 도와했다. Pero por otro lado, por la misma razón, una persona tiene mucho más capacidad de dañar que un animal. 나들. 나도 준주의 진행바이나 페라샤샤마이나 준주네 다시 직 페라샤샤인데 가스고 디엔일 때 되게 보슬라나 예에 되는 준주도즈 안다 지로나도 예되는 준주도즈라 시리야 말지 신나야 말이야. 시기라냐. 들 시리면도 들 지금도 없어. Pero, por ejemplo, los animales que hay en Barcelona no tienen miedo de los animales que hay en Gerona. 비슷해. 유럽 미도서 샤샤 시기도 샤샤 미디 누줄 시기도 와 된지가 다 사람 준비를 되기는 지나도 봐. 신나도 봐. 이파도 봐. Mientras en cuanto a los humanos no es el caso. Por ejemplo, los europeos pueden tener miedo a los que vienen de Oriente, los de Oriente a los que vienen de Occidente. O sea, aunque haya una gran distancia entre dos pueblos, se pueden tener miedo uno al otro. 잘했으나 나서 미세들이 상바데 하시가 도가 준주를 도가다 상바당나데. Porque nuestra misma capacidad de inteligencia humana nos puede dañar mucho más, es mucho más poderosa también en cuanto al daño. 나서 지로랑 예일에 대행들 준주들서 다 바솔라나 예일에 준주도 맞아야 되죠. 지지다. No hay ningún conflicto, ninguna batalla entre los animales de Gerona y los de Barcelona, ¿verdad? Que no, ni se van a ir a visitar uno al otro tampoco. Y mientras los humanos es como vivir dentro de la misma casa, todos juntos, los humanos de este mundo, ¿no? De este planeta. Entonces, aunque gente viven alejado uno del otro, siempre puede haber algún peligro y miedo. Y aunque sabemos que hay animales peligrosos, puede haber los tigres, los leopardos, los elefantes, serpientes, pero el animal el más peligroso para nosotros es el humano. No tenemos ahora mismo, no tenemos miedo de estos animales, no nos van a venir hasta aquí a dañar. Como que no se pueden tirar hacia nosotros. O sea, ahora mismo estamos en una situación realmente pacífica, relajada, pero no hay ninguna garantía. Y es un hecho de que acordamos de, por ejemplo, las dos guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, que supuestamente fueron guerras bastante fuertes, ¿no? Pero si comparemos con ahora sería aún mucho peor por el desarrollo que hubo en cuanto a la tecnología, ¿sí?
근데 제가 근데 딱 내가 지금 때대요. 나도 사나 나라도 미스가 강에서 들이잖아요. Y todos estos peligros son peligros fabricados por el humano mismo. 또 살다가 있는다 들으치소를 도와줘. 나만서. Entonces, si pensamos así, claro que el humano es más peligroso que el animal. 네. 남제 하창게 딱 삼바데 가서 남제도 두자 시부시간 표시하지. 맞잖아. Porque la inteligencia se puede transformar en una herramienta muy peligrosa. 어디에 중요하다? 수준만 숨게 게임차 되대서만. 너게 그냥 내가 제다. Es una muestra exacta de falta de ética, una carencia de ética completa es lo que puede dañar. 소설 내가 강치 해봐들라. 소설 내가 저거를 신한 너게 내가 된 지기도 민도 따지지 마셔 된다. Es por no asegurarse de que lo que uno está haciendo hacia los demás no es dañino. 가수 제 내가 같이 봐도 시 바로 그럼 가수스 너게 두두게. 델레 샤와 건데게 두두게. 하고서 내가 델레 샤와 같이는 야거두게. 되게 아니야. 답주지 내 차가 신하데. Muestra un interés en dañar aún más de lo que uno está haciendo ahora mismo. Se está desarrollando técnicas para dañar aún más de lo que hay ahora mismo. O sea, es una mente totalmente opuesta a la mente de ética, a la mente que se protege de lo negativo, de lo dañino. Entonces, de tener la motivación de proteger la mente de cualquier actitud negativa, dañina hacia los demás, pues con esa motivación uno no puede hacer lo que está pasando ahora, no podría hacer nada peligroso para los demás. Y si lo pensamos, vemos como cada persona tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de intentar hacer todo lo que se pueda para evitar eso, o sea, para transformar las condiciones, para eliminar estos aspectos negativos, para por lo menos interferir dentro de lo posible en estos elementos dañinos. Y por ejemplo, ahora mismo su sensei Dalai Lama está haciendo muchos esfuerzos para promover una actitud positiva que sea secular, que no sea necesariamente relacionada con el Dharma, pero algo para eliminar los problemas de este mundo. Y aparentemente estoy buscando las cifras. Gente que no practica ninguna religión, supongo que 7 millones de millones o no sé qué, 10 no practican, de los 70 algo, 10 no practican. Gyapsha, Bukshu. 70%. De los 70% de personas, habría 10%, por eso no funciona. De 70 a 10 no practican el Dharma. ¿No practican o practican?
No que practica. son muchos. Nada, no solo Dharma, religión en general. Vale. En general, que no practican nada de religión. No son pocos. 10 no, ateos. Hay muchas religiones, pero ateos. Religiosos son pocos. Son pocos, sí, son pocos. No sé, China creas, que sí, se bueno. considera. En China hay... Solo por eso. En China hay 1.500 millones o algo Y así. oficialmente son... Budistas. Gyamir shashabayana, gyamir shashana pera gyamir kaya sana chungune chingene, Nunea. che chingen di gyamir che chingen de kaze yore sana, pera gyacha sikina, kare ba. Tunjur shi na, tunjur shi. Tungyoshi. Hmm? Allez, Chekalitis Limana. Gyamir chushi. Chekatis Limana, hein. Tunjur chushi yore ba. Gyamir lo tunjur chushi. Chupshi. Chushi. Chushi ni chusu ni ja. Porque además el problema es el Nambe vídeo. shu chingen de odel gyami. Yami Nambe que... shu ta nambe shu sura chingen de bebe nambe shu chingen. Bebe nambe shu chingen de. Katsu. Chuchik. Saya shikya. Sayashika. Saya shikya. Shikya. Saya shikya de tongju shiri da. Que estoy perdida con los ceros y y además el billón que decimos nosotros en otros lenguajes no se utiliza en España, así que aún más ceros y no sé. Pero parece que de Saya son 1.400.000.000 que practicarían el budismo y probablemente sería el budismo tibetano. Saya Shikya. Saya Shikya, ¿no? Saya Shikya será En Spanish. China. China. China, perdón. Pena Spain mingbu kaze yore sana saya shiju su mada yore. Saya Shiju shira. Shipshu. Shiju ina shi shanga ni shi. En España hay de habitantes, para dar la medida, en millones, ¿será 40 millones? 48. 40 picos. Y pico. Gyami shikya. Ya. Bebe nambe shu chingen de. Y entonces sí, con la misma cifra, son 400 millones de chinos que practican el budismo, aparentemente el budismo tibetano. Mamuda. Mucho, ¿no? Mucho bo. Mucho, poco. China tiene un problema. China será invadido por los tibetanos. 10 veces más España. Y sabiendo que en China hay diferentes religiones que se practican también. Saya dun chico. Allez, Nampa, hein. Pepa Nampa. Kawa. Allez, Zambulingla. Katsu. Sumbia, Telemala. Dunya. Saya Dunya, Allez. Y a eso aparentemente podríamos añadir 300.000 personas afuera de China que practican el budismo. O sea, tendríamos un total de 700 millones de budistas. 700 millones de budistas. En el mundo entero. En el mundo entero. No puede ser. No puede ser. En el mundo entero, ¿cuántos millones hay? ¿1 millón de millón? No, hay 7.000, casi 8.000 millones ya. Ah, sí, entonces 10% tiene sentido. Sí, claro, el 10% que se practica, no que no practica. Ajá. Presenti Gyachachu, bravo. Zambulingla Gyachachu, Nampa, ¿no? Bravo. Sí, como 10 o un poco más, 10%, un poco más de 10% de la población que practica budismo. Gyata, Chonga.
22초 정해대 자자 종아. 야단중나. 나 자자 종아 자자. 남자 배. 아빠 주요나? 20 종아요. 남바 주요나? 22초 정해대 종아요. Chona. 무슬림들 종아래 mamá. Y aparentemente hay que multiplicar por 15 para los cristianos y por 15 para los musulmanes. ¿Será? Y las demás religiones, los hindúes, etc. Chu. Okay. Y entonces el resultado que con todas estas cifras, las cifras oficiales de ahora son 10 millones de personas que no practican nada de Dharma. Que no tienen ningún interés en el Dharma. 10 millones. Que no practican nada, ninguna religión. Nada. Ninguna religión. 제가 야오롱 시간도 안 맞으면 가르친 거를 된지게 딱 아주 줄지도 왔어. 근데 출루사원에 야마스. 내가 콘솔라 최근만 상주 랍자롱이게 상부가 쳐바치게 랍자마 장에 싸워내 야마스. 상부치에. 다 출루 참만들 미디 야구 쳐고 랍자장에 얘기해요. 다 콘솔때 자주 쉬고 될라 랍자티 장에 싸워내. 내 인터넷 야오롱 시간다 단다 콘솔라에 상주 요데 드라이어 레슨에 단다 워치 빅도 하고. Entonces es como la idea de su santidad Dalai Lama diciendo todos los demás que tienen una religión por lo menos tienen una fuente de consejos, de actuar de una manera positiva, etcétera, ¿no? De tener buenas valores, ¿no? Mientras todos estos que realmente no aplican ninguna religión necesitan también una fuente de buenas palabras, de consejos para actuar de una manera positiva. Entonces, por eso está dando este tipo de enseñanzas a nivel secular dirigidas hacia esta gente. Por ejemplo, podemos pensar en el mundo musulmán, hay muchos problemas serios ahora mismo, pero si escuchamos el mensaje de esta tradición religiosa, es igualmente desarrollar el amor, la compasión hacia los demás, la paciencia, la ética, etc. Y también en los cristianos. En todas las religiones están estos mismos consejos. 다 주로 강의 쳐서 말로한테 다 자제 주고 되라 저던 단다 자오는 신기 보다 혼수치도 되네 다단 가서다 자오는 식 잘해 쏘대 되다 혼수치도 지금 나요. Entonces el propósito de su santidad es tocar a este nivel de esta población que no practica nada, aparentemente sería el 10%, que no tiene ninguna religión. Entonces el propósito de su santidad es hablar a esta gente dándoles el mismo mensaje. 어딘지네. 다 지난번에 가상한서 대모에게 납치해야 돼. 대모에게 주당하마들랑 납치해야 돼. 뭐 야오는 신게 어쩌서나 캐만한 딜을 나와 납치들에. ¿Dunchangama? Okay. Parece que la semana pasada su santidad dio unas charlas de este nivel, no a nivel no sectario, a nivel secular, de enseñanzas, de consejos. 아들아. 가서 주당하마데 이제 추셔라. 추셔의 가르선 됐더래. ¿Dunchangama? Dunchangama. La semana pasada, Geshe-la estaba aquí la semana pasada. Sí. Ya, Geshe-la que dio las enseñanzas, que dio Geshe-la era sobre charlas de su santidad, del libro de su santidad hablando a los... Hay 5 libros, su santidad compuso 5 libros sobre este tema. Solo ahora hemos empezado uno de estos 5 libros.
미리 쳐도 숨어야 되다 대외에 계시면 잘해요. Entonces, claro que entre practicar y no practicar una religión es muy valioso practicar, practicar una religión, pero para los que no lo tienen, que tengan algo también es esencial. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre la ética, que ha hablado de que si el cuerpo, si la mente está bien, el cuerpo estará sano, ¿vale? Para la gente, los soldados, la gente que ha sufrido, yo que sé, un abuso sexual, traumas muy fuertes, o el budismo, ¿cómo puede ayudar a desbloquear un poco a esta gente que ha sufrido algún trauma? Quand se marmigagenten se consultio legdu, quand se dit sempe kyoporewa, pe dukchaton yorewa, mi seye tantenzo haliye ti nyamyon pe haliye ducha yorewa. Te nyamyon le dit semla negerewa. Te ne kadine sem kyopo chagirewa. Te sem kyopo di gyorye kare chidukire. Nyamyon pe ducha diton la kare chidukire. Pe la kare kadu yene di samudi tola samutan gire di yongirewa. 지당 제바이나 나라서 개세심부 시월하에 준주 루니바데 하고서 루니바데 가서 대셔도 되게 비디 교배 상바들을 죄악셔도. Es para animar a esta gente que está con un estado depresivo muy negativo, muy pesado, pues estudiar el capítulo 2 de Shantideva. El capítulo 2 como alivia estados depresivos, desanimados, etc. 나서 가야서나 데베 두소 녜다 디바 셀레가 사이어스. 디바 다 디바디 사샤여도 디바디 네 다버셔. 다버셔라 가르쳐버리시냐 초사 쓰던 거 초사 기시 초사고 당한 교밖에 초사고 세지다. 다 들레드네 되는 디바 차야 탑신 지쳐고 세지라. ¿Por qué? Porque es reconocer que todo lo que nos ha pasado es el resultado de acciones negativas que hemos acumulado en el pasado. Entonces necesitamos purificar todas estas acciones negativas del pasado. Primero es importante empezar por la acumulación de méritos, acumular méritos, y luego practicar lo que es la purificación de negatividad. 다 나라도 당한테 개발하면 매제 기부시 되도 왔어. 나서 개발 몇 상황에 개발이 문도 그가 기부도 왔어. Por el momento estamos felices, no tenemos nada de que arrepentirnos tal vez. 이내야. 자 통마매만에 상을 담아야나. 나저 셀레기보다 되고 상에 이걸 봤어. Sí. 정맥. Pero si lo pensamos realmente, si acordamos de todas nuestras vidas que son incontables en el pasado, pues obviamente tenemos incontables negatividad que ha sido acumulada también. Por ejemplo, cuando se hablan de estos soldados que mataron a gente, que ahora están traumatizados, pues tendríamos que tener el mismo trauma porque hemos matado sin contar en el pasado, en vidas pasadas. Por eso en el capítulo 2 Shantideva menciona, dice primero es importante el arrepentimiento, reconocer, y luego determinarnos a no repetir estas acciones negativas. Entonces podemos pensar, y entonces me voy a quedar deprimida con todo este arrepentimiento. Pues no, la cuestión es reconocer la situación y de allí acumular méritos y purificar lo negativo. Para eso el capítulo 2 de Shantideva es realmente importante. Es esencial revisar este capítulo.
Y es lo mismo con nuestra salud física. 카페 먹고 동제 대내 수고 차실라 쉬는 샤스타 나무 쉬스하게스 대나 슈가가 나서들래 샤스 다들 겨와케네 다들 내가서 답시시하나 다못 참지 봐 참듯이네 되는고 다 차에 된다라 다 가시냐고 Y por ejemplo, si pensamos, he tomado incontables café, por eso estoy así, no sé cómo. Y yo, por ejemplo, he comido demasiado azúcar, ahora tengo diabetes. Entonces, a propósito, el punto es primero parar, obviamente parar, y luego buscar mejorar la salud. 대략에 말 계획하셨어. 가비동 비해서 계셔서 계지돼서 가비동 사이언스. 가비동 사이요 말을 가비 먹고요. Por ejemplo, Derek que habla a Geshe-la, dice, Geshe-la, quiero un café. Geshe-la responde, acabo de tomarme un café. Dice, no es un problema, hay mucho café que tomar. Pues de seguir así, definitivamente nos dañamos. Si pensamos, uff, he hecho algo enorme, he hecho un error enorme, pues todos hemos hecho este tipo de errores, nos hemos equivocado. Paramos. Entonces, ¿cuál es la medida de la purificación? Parar. Y por ejemplo, en este caso, como en tu pregunta, pensando en estos soldados que regresan con un trauma, con gran tristeza, con la noción de haber matado, etc., pues ahí está, hablarles, hacerles una presentación de la visión del Dharma, y a ver si ya entran pueden seguir todo el camino de esta manera. Entonces lo peor, aquí estamos con la versión C, ¿verdad? Lo peor aquí es una actitud agresiva, una actitud violenta hacia los demás. ¿Cuál es el problema de tener una mente violenta o agresiva o con el deseo de dañar? Es que todo lo que se va a hacer con este tipo de mente será algo negativo. Y además es una actitud que piensa en solo beneficiarse a sí mismo, piensa solo en sí mismo, es muy egocéntrica, no tiene ningún interés hacia los demás. Y por ejemplo, a un ladrón, si se le preguntaría, ¿qué sentirías si alguien te robaría tu posesión? Pues es una manera de parar, de hacerle parar de robar, por ejemplo. ¿Qué harías si a otra persona te robara lo tuyo?
Entonces es una manera de parar, de evitar hacer lo negativo. Entonces, en breve, completar esta perfección de la ética es abandonar cualquier pensamiento que sea dañino hacia los demás, cualquier actitud mental que sea agresiva o violenta, dañina hacia los demás, y desear protegerse y desear proteger a todos los seres del daño igualmente. Eso es completar la perfección de la sabiduría. La siguiente es la paciencia. Ahora vamos con los versos 12 y 13. Las personas maliciosas, tan ilimitadas como el espacio, no pueden ser todas subyugadas. Si conquisto el estado mental del enfado, será como vencer a todos los enemigos. ¿Dónde es posible encontrar suficiente cuero para cubrir la superficie de la tierra? Ahora bien, solo con el cuero de mis sandalias es como si toda la tierra estuviera cubierta. Aquí se ve como el enfado es algo realmente dañino, negativo. Si de lograr eliminar totalmente el enfado, tú no tendrías ningún enemigo. Si lo que estás intentando es destruir todos tus enemigos externos, pero que no intentas destruir el enemigo de tu propio enfado, pues no vas a lograr nada. Por ejemplo, hablamos de Barcelona. Barcelona es un lugar limpio, ¿no? Pero aún así, si andarías los pies descalzos, aunque sea un lugar limpio, pues te dañarías los pies. Y aún más si andas por la montaña, por supuesto. Ahora, para no dañar tus pies, podrías pensar en cubrir toda esta zona con algo de tela, algo para evitar dañarte los pies. Y no lo lograrías. Mientras simplemente si te pones zapatos, pues ya se acabó el problema por donde vayas. Entonces así funciona el ejemplo. Por ejemplo, en lugar de hablar de tener que cubrir toda una zona para no herirse los pies,
pues se refiere a intentar eliminar todos los enemigos sin excepción. Es algo imposible. Mientras ponerse los zapatos es abandonar nuestro propio enfado. Y en este caso ya resolvemos nuestros problemas. 한국 경마대다 지난게 한국 경에 강배 보관 도와야 돼. 영화들이 잡아대다. 홍루 좀내 다디 잡아듯이. 다 잠해고 잡아대. 되든 저요. En este caso, ponerse zapatos en los pies nos protege de todos los peligros en el camino. Y en el caso de abandonar el enfado, se nos protege de cualquier potencial de... Es como haber eliminado todos los enemigos. Nos quedamos sin el peligro de tener enemigos. 대마도 무상다나. 오늘 소소쌤 되게 나와 가뜩이나 쌤 송열 탑시체 홍로 세대 되다 남바콘도다 라신 꾸는 개인지 막 상다네. 봐. 되니 홍로 정리하게 탑시치다. 홍로 짱나 말랑 탑시체는 수라. 수 자체는 그냥 자체에 잠도 가죠. Si lo pensamos, es cierto. Si por un lado protegemos nuestra mente de lo dañino y evitamos reaccionar con enfado o generar el enfado, sabemos que el enfado nos daña a nosotros mismos y a los demás, por supuesto. De no tener enfado en nuestra mente, si lo pensamos, ¿dónde están los enemigos? Si no hay enfado, no hay enemigos tampoco. 시간 보면시 저 공간을 신바이나 저 가봐 마우버데나 간결 좀 해야지 다 참미 참마 간기 내 실지요 간결도 와이나 하고서 믹시메서 신바이나 간결 로토만 딱 참미 참마 나셔 딱 미기 마통한 책이 있다 아니 미셸 말씀이 강 하고다 거리 야 거리라잖아 강유나 강마고이나 강유사 강두서 신바이나 미셸이요 다 같이 그랬으나 미시메제 도와이나 사마 그냥 미디 매우 샤든다 미기 마통 샤든다 미 차이는데 다 땅한테 내 미기도 신나 가들 거리들 사마지 요 안으로 요 저요 말아 님들 그냥 메신 나고 주주시 하고 돼 관계를 그냥 메신 나고 시켜주나 Es, por ejemplo, si vas a andar en la montaña, vamos a decir que es el invierno y hay mucha nieve por todas partes. Y ya sabes que si te quedas todo el tiempo con el reflejo del sol en la nieve, te vas a cegar los ojos, ¿no? Te vas a dañar los ojos y no podrás ver más. Entonces hay dos opciones. O cubres toda la montaña con una tela para evitar los reflejos del sol en la nieve, no tiene sentido. La solución es ponerse gafas de sol y así no te va a dañar el sol, el reflejo en la nieve. Y de esta manera eliminas el problema. Pues es algo igual. O sea, proteger la mente, nos protegemos de todos los peligros. Entonces pensamos, ¿hay una manera de cambiar realmente? Nuestra mente es nuestra. No depende de nadie más, depende de nosotros. Tenemos este poder, transformar nuestra mente. Y así cuidamos constantemente de nuestra actitud mental, de nuestra motivación. Nos aseguramos que tenemos siempre una buena motivación. Si nos aseguramos de que no hay ninguna intención dañina en nuestra mente, de que no hay ninguna presencia del enfado, la impaciencia en nuestra mente, pues eso es la práctica de la paciencia y eso nos garantiza el hecho de que no tendremos problemas. Entonces, ¿qué es practicar el Dharma? Practicar el Dharma es trabajar con nuestra propia mente.
¿Y qué es escuchar el Dharma? Es escuchar este método. Luego contemplarlo es transformar nuestra mente pensando en estos puntos y meditar sobre estos puntos para cambiar realmente nuestra mente. Todas las otras prácticas que hagamos, podemos estar recitando mantras, haciendo otra práctica como haciendo ofrecimientos de los boles de agua, ofrecer flores. Todo lo que hacemos tendría que tener el propósito único de cambiar nuestra mente. Por ejemplo, las prostraciones. Todo eso está hecho para deshacernos de los aspectos negativos de nuestra mente. Claro que si no lo pensamos, no vamos a cambiar nuestra mente, pero si lo pensamos, vemos que es el método definitivo para poder cambiar nuestra mente, que hay una manera, es posible cambiar nuestra mente. Nadie nos impone el enfado desde fuera. Es solo nuestra propia mente que no tenemos como controlada, no protegemos nuestra mente y dejamos surgir el enfado en nosotros por no prestarle atención a nuestra mente. Por ejemplo, un ejemplo fácil de entender es vamos en un lugar, un restaurante, un bar, por ejemplo, y vamos a pedir un café. Pues nos van a dar un café. Si pedimos un zumo de naranja, no nos van a dar un café. O sea, nadie nos da el enfado, lo generamos nosotros mismos. Si no pedimos el café, no nos los van a dar, es la misma cosa. O sea, lo esencial es proteger, cuidar de nuestra mente. Ahora vamos con el verso siguiente, el verso 14. Del mismo modo, no me es posible detener el curso externo de las cosas, pero si contengo mi propia mente, ¿qué necesidad tendré de refrenar todo lo demás? Por ejemplo, se muestra cómo no podemos parar las circunstancias externas. Por ejemplo, si pensamos, bueno, el café es dañino, voy a prohibir el café en toda esta tierra o todo este país, es imposible.
Shengi Nalasugidu, Sotuye Mare. 아, Shengi Nalasugidu. 나는 뇌기도. Nugidu, ¿entendés? 제가 시행에 내가 속아도다. Ok. 이 소송을 나서. Si pensamos, esta persona me está dañando, me voy a deshacer de esta persona. No puedo eliminar a esta persona tampoco. 와다 룸바 코로나 과상 치에 좀 쇼그네스. 가이사 땡안 뇌기도 쓰라나. Lumpa dans la 과상 croissant. 좀 쇼그네스. Ah, des croissants, des croissants. 어. ¿Cuál es el problema con el croissant? Por ejemplo, no puede eliminar todas las panaderías que hacen croissant. En este país, ojalá que no, pues no. 그런 게 고선들을 빼셔 파마자 수정이야. Y también si no pagas para el croissant, además no te lo van a dar tampoco. 나만 하고 때 마가 투드 가라 마가가 말해서 투드 가라. 나 쇼게 고선 숨숨들이 되게 됐어. Sume. Que al principio dice que ya cuando conocí a Marga, al principio me daba 3 croissants cada uno. Me gustaba mucho eso. Y 나 la primera 카페 vez de que le 마갈라. invité a café no le gustó. Cofito y Marga. 마갈라 없어 나. Ah, y además aprender a beber café. Marga que me enseñó a beber café. La culpable de todo. No sabía que el croissant llevaba manteca de cerdo. Des croissants parfaits, nous mieux pas faire 나 쇼게지 카페테리아 지나 마가 치소. 기시가 카페 동인데서. 걔뭐 집 무슨 Primera vez Marga se me hace un café y me lo va a dar y digo, oye, no tomo café. Dice, da igual, tómetelo. Ay, un debate aquí. Me dijo, ¿qué tiene el café para que tomes tanto? Digo, tómeselo. Ya sabrá. Ya supo. Y le creo adicción. 무슨 카페 당 못들래. O sea, su iniciación con el café fue con Marga. 야, 당은 대샤. Que lo dejamos aquí. 생일 춘주는 됐어. Mañana, mañana queremos el esfuerzo gozoso. 잘 주세요.